bienvenidos a un episodio más de este podcast Entre Amigos. Una semana más. Estamos muy contentos porque el día de hoy la invitada viene prácticamente a complementar esta saga de 3 episodios, ¿verdad? El primer episodio de esta serie fue con la mamá, Julia Grajeda. La semana pasada tuvimos el gusto de tener aquí al hijo mayor, Leonel. Y el día de hoy tenemos a Ana Ruth Grajeda. Ana Ruth para mí fue, al igual que Leonelito, fue una persona a la que yo veo crecer. Crecemos juntos prácticamente, ¿verdad? Desde muy pequeño. Recuerdo yo, como decía en el episodio anterior, que iba a la casa de ellos, los veía en la iglesia, y el caminar de esa familia, ¿verdad? Fue sin duda alguna ejemplo para muchas personas. Todas las personas que estaban alrededor de ellos, estoy seguro que hemos aprendido mucho de estas personas, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de que Ana Ruth nos va a contar cómo fue su crecer, ha sido su vivir hasta llegar el día de hoy. Así que, Ana Ruth, bienvenida. Muchas gracias, es un privilegio poder estar aquí. Gracias porque me invitó y aquí estamos felices de poder compartir un poquito con usted y platicar entre amigos. Así es, Ana Ruth. Mire, si quiere para comenzar, creo que vamos a seguir ahí un poquito la misma línea con su hermano, Leonelito. Yo le quería preguntar, ¿cómo fue para usted el crecer de niña y la adolescencia? ¿Qué cosas fueron las que usted recuerda que marcaron su vida, de las enseñanzas que le dio su mamá? Le hago esta pregunta para que usted pueda dar tal vez algunos tips, algunos ejemplos de qué cosas son las más importantes o las que más a uno le llegan de niño para decir, esto me dijo mi mamá y tengo que hacer el bien porque me va a traer buenas consecuencias. Uh-huh. No, pues gracias a Dios, ahí sí que yo creo que tengo que volver a regresar a algo que dijo mi hermano. Fue la misericordia de Dios que permitió que yo naciera en un hogar donde nací, que siempre fui amada, respetada. Crecí, tuve una niñez muy bonita, mi casa fue de paz, mi mamá lo decía que yo realmente me sentía como un pedacito resguardada cuando estaba en casa, ¿verdad? Voy a referirme mucho a mi hermano y a lo que dijeron mi mamá porque soy la tercera en la línea, ¿verdad? Pero Sí. mucho fue marcado por el ejemplo de mis papás. Mi hermano, como dice, mi papi no habla mucho, pero su ejemplo nos enseñó un montón. Mi mami al otro lado es la que más habla y todo, ¿verdad? Pero ella estaba en casa todo el día con nosotros y era la que se encargaba de ponernos esa semillita, y mi papi con su ejemplo terminaba de complementar eso, ¿verdad? Yo me recuerdo que realmente no fueron años de adolescencia duros ni nada. Es que la verdad nuestra vida giraba alrededor de la iglesia. Nuestros amigos eran sus papás que estaban en la iglesia, amigos de toda la vida con mis papás, viajábamos con ellos y todo, entonces no era difícil para nosotros pensar que teníamos que estar afuera en algún otro lado para encontrar, ¿verdad? Porque teníamos amistades haciendo lo mismo que nosotros, ¿verdad? Mis papás siempre estuvieron involucrados en la iglesia y no les importaba el no ir a una reunión familiar, el no ir a un viaje, porque si ellos se habían comprometido, ahí estaban, ¿verdad? Entonces esas cositas fueron quedándose grabadas en nosotros, ¿verdad? Que si hacíamos el compromiso, aún nuestra familia podía reírse de nosotros, ay, los cristianos nunca van a reuniones, porque nuestra vida giraba alrededor de la iglesia. Entonces, ver a mi mamá de diaconisa, ver a mi papá de diácono también, servir Santa Cena, contar la ofrenda,
todas esas cositas se fueron quedando grabadas en nosotros y para mí no había otra forma que no fuera a hacer eso, ¿verdad? Y mi mamá mencionó algo, ella fue tuvimos una buena relación, tal vez hubieron roces y todo, pero sí yo siempre me recuerdo mi mamá decía, mire, sería ideal que no lo hagan, pero si al final lo hicieran, aquí estamos. Ujú. ¿Verdad? Digamos, si hablamos acerca de llegar vírgenes al matrimonio, decía, si usted quedara llegar embarazada, claro que no era lo que queríamos para usted, pero aquí vamos a estar, el enojo se nos va a pasar y vamos a estar felices cuando el bebé nazca. Pero si se puede esperar, van a venir muchas más bendiciones, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que fue marcando mi vida, creo yo, ¿verdad? El nunca ir una palabra que nos denigrara también, ¿verdad? Fueron cositas que poco a poco fueron quedándose ahí, ¿verdad? Sí, mire, eso que dice ahorita de último, a mí me llamó la atención cuando lo dijo, cuando lo comentó su mamá en el episodio, ¿verdad? Que ella decía o pensaba que a veces hasta se había pasado un poquito con lo que le decía a usted, hablando de esto respecto a llegar virgen al matrimonio, y en el momento en el que ella lo dice, capta mi atención porque generalmente uno como padre, ¿verdad? Está en que no hagas eso, no, y no, y no, y no, y eso hasta cierto punto creo que genera algo en el niño de ¿por qué no? ¿Verdad? O lo voy a probar. Es decir, la enseñanza de padres hacia los hijos en cada familia es distinta, pero a lo que yo quiero llegar, o el punto que a mí me llama la atención, es que su mamá se lo dice de una manera, porque en realidad, Ana Ruth, uno puede hablarle tantas cosas a los hijos y decirle, pero llega el punto del niño en donde él decide escoger, ¿verdad? Y a veces uno puede pasar orando 19 años de su vida, y si en ese momento del libre albedrío el muchacho dice, lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué quedaba? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención de la forma en el que se lo dice su mamá, y ella lo explica también durante ese episodio, ¿verdad? Que ella no era de estar tampoco de no, y es malo, y es malo, y es malo. Creo que esa es una forma inteligente en cómo decirle las cosas a los hijos, ¿verdad? Enseñarles, obviamente, basado en la Biblia, el por qué, ¿verdad? Y decírselos, ¿verdad? Mira, si en algún momento pasa, no te olvides que yo creo que lo importante fue ver el respaldo que uno tenía en los papás, ¿verdad? Y no de causarle miedo a los hijos, porque a veces en eso, ese es en lo que peca tal vez uno, ¿verdad? De que crea miedo y no se lo voy a contar a mi papá porque dice que es malo, no porque no sé qué, ¿verdad? Entonces creo que su mamá hizo un buen trabajo en la comunicación padre-hijo, hijo-padre. Lo otro que le iba a preguntar con respecto a niñez-juventud, su mamá mencionaba que Leonelito empieza con el piano, usted con el instrumento, con los instrumentos también, pero usted se va más por área de niños, ¿verdad? Cuéntenos cómo pasa eso. Usted va al piano, no le llama la atención. ¿Cómo descubre usted que lo suyo era el área de niños? Yo creo que intentaron el piano y para mí el piano era 5 minutos, buscar el método al final del día. Era un martirio quedarme todo el día, porque nosotros estudiábamos en el colegio de la iglesia y de ahí recibíamos las clases y eso no era lo mío, ¿verdad? Y Berlima de Guillén fue súper buena, súper paciente. Los de mi grupo pasaron al siguiente grupo y yo me quedé en el de principiantes y todo. Definitivamente para mí era la atención, el vestido, la trenza y no.
Pero al mismo tiempo, como pasábamos siempre en la iglesia y todo, yo estaba en la escuela dominical y siempre tuve parte de mi personalidad es querer ayudar y todo, ¿verdad? Entonces siempre me ofrecía para ayudarme y poco a poco en la escuela dominical me fueron poniendo de ayudante. Ujú. Hasta que eventualmente yo le dije a mi mami, a mí me gusta, ¿verdad? Entonces en ese tiempo me recuerdo que empecé como estudiante de los niños de 3 y 4 años en la escuela dominical, porque yo tendría 7, 8 años, ¿verdad? Entonces Empezó eh, pequeña. empezó, sí, empezamos pequeños. Bueno, si mi hermano tenía, sí, pues yo tenía unos 8 años tal 8 vez. años. Wow. Y mis papás se encargaron que si había entrenamiento, yo necesitaba un fanelógrafo, porque en ese Ujú, tiempo era un pedazo de cartón forrado de franela y las ujú, figuritas, ¿verdad? Y me compraban, y varias amigas que estudiaban piano también terminaron haciendo eso, pero ellas hacían las dos cosas. Yo fui la que me dediqué a eso. Y de ahí eso fue donde la mayoría de mi vida serví. También serví como diaconisa para los eventos que habían en la iglesia, o que eran eventos donde venía gente del extranjero, y entonces era otro tipo de diaconado y se les atendía de otra forma. Yo me he movido más por mi tipo de personalidad, ¿verdad? ujú. Eh, También serví en multimedia, pero los niños ha sido el área donde más me he enfocado. Me gustan los niños chiquitos, Ujú, ¿verdad? Es fácil enseñarles, captar su atención, sí, ¿verdad? Y esa fue donde yo me he enfocó. desarrollado, ¿verdad? Aún después de que yo ya tuve hijos, la forma en que pude regresar a servir, porque yo tenía hijos, era que empecé a servir como ayudante en la clase que ellos estaban. Digamos, Ujú, si ellos estaban en 3 y 4, ahí servía yo, ¿verdad? ujú, Y así fue como mis papás entendieron, ok, el piano no es para ella, ¿qué más podemos hacer? ujú. ¿Verdad? Entonces, el ser maestra no significaba que no me tenía que preparar, pero era diferente dinámica que la del piano, ¿verdad? Eso era más disciplina, era un orden, era un tiempo. Lo de maestra podía ser más creativa, ¿verdad? Ujú. Y eso fue como me enfocaron, y mis papás igual, si tenía entrenamiento, si tenía que estar 3 servicios o antes o después, o se necesitaba material para la clase de los niños. Fui maestra del grupo familiar donde íbamos, eh, y ahora miro varios de los alumnos que son, ¿verdad? Ya Sí, han ya formado se crecieron. familias y todo, Sí, exacto. Pero ahí fue como mis papás dijeron, ok, si no es el piano, ¿en qué la podemos enfocar, verdad? ok, ok, qué excelente. Entonces, al igual que Leonelito, a corta edad, durante mucho tiempo ustedes pasan sirviendo en la iglesia. Si no mal recuerdo, creo que también Lluvias de Gracia, ¿verdad? Ana Ruth, en el colegio, es decir, como explicaba su mamá, todo iba alrededor de la iglesia. ¿Cómo es esa transición en la forma en la que yo lo describo, verdad? Yo estudio en Verbo durante muchos años, también colegio cristiano, y que para nosotros se va a identificar con ese término que voy a usar yo, una burbuja, ¿verdad? Ujú, Cuando uno se va a un colegio laico donde rompen la burbuja, ¿verdad? Y uno topa con ese cambio de clima, si se podría decir así. Eh, ¿Cómo lo maneja usted? ¿Cómo, cómo se mantiene al margen? ¿Qué cosas, qué consejo le podría decir a usted a una jovencita que esté pasando por eso o que va a pasar por eso? Acá ujú, nosotros le llamamos el high school, ¿verdad? ujú. ¿Qué consejos, qué enseñanza le podría dar a usted a las jovencitas? Mire, la transición, igual, yo estudié en un colegio cristiano y como decía mi hermano, por un tiempo era así como, ay, no te regañan porque sos la hija de hermano Leonel y hermana Mm, Julita, ¿verdad? sí. Después me pasan a Verbo. Ahí fue shock, no tanto por la cuestión de que no, era una burbuja, pero era una burbuja diferente, porque ahí nadie me conocía, Ajá. ¿verdad? Entonces,
había gente con mucho más posibilidades económicas que tal vez las que nosotros podíamos, Sí. ¿verdad? Viajaban, la forma que hablaban y todo. Eh, y también de disciplina, porque yo era un poquito más desordenada, no tan aplicada y sí me costó en esa área. Ahora ahí hago hasta tercero básico y después me voy a una escuela a estudiar secretariado. Y ahí sí es un colegio laico donde totalmente se rompe el molde de la burbuja y sí me afectó en cierta manera, porque yo tenía una forma de vestirme totalmente diferente, ¿verdad? Y vestidos largos, toda cubierta, nunca pantalón y todo, ¿verdad? Y cuando llego ahí, estoy en esa transición de quién soy, cómo me identifico, quién es Ana Ruth y todo. Y cuando miro a las muchachas, la forma en que se visten, se expresan, palabras que yo nunca había escuchado en mi casa, ¿verdad? Entonces sí fue bastante, pero yo creo que fue algo, o sea, fue el ejemplo de mis papás, ¿verdad? No, ese tipo de palabras no se hablaban en casa. También, y usted lo mencionaba hace un poco, a veces eh, no hay que hacer las cosas por temor. Yo no quería no hablar malas palabras por temor a mis papás. No quería hablar malas palabras o bailar por temor a mis papás o temor a Dios, porque a veces dicen, ay, si haces esto, Dios te va a castigar. Sino era por honrarlo. Sí. Y aparte es querer honrar a una persona y aparte es tenerle temor, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo también decía, si lo hago, ¿qué voy a terminar sintiéndome? Voy a sentir remordimiento, acusación, porque no es el estilo de vida que yo soy, ¿verdad? Y sí, me quise usar la falda más corta, fui a la iglesia y después me sentía súper avergonzada porque llevaba la falda más corta y no era normal. El alcohol y el fumar nunca me llamó la atención, nunca, no fue la tentación, o sea, sí me lo ofrecieron todo, no, pero y viajé con mis compañeras y todo. Creo también me afectó mucho que ellas tenían novio y yo no, porque yo tenía reglas para poder tener un novio, ¿verdad? Pero, y a veces bromeaba con mi mamá, ay, con todos los requisitos que ustedes me ponen, nunca me voy a casar, ¿verdad? Nunca, porque que sea esto, que sea el otro, que sea, uy, me voy a caer para vestir santos, les decía yo, porque no eran tantas las reglas, pero al final fue la misma confianza, bueno, al final fue la pura misericordia de Dios y su gracia, como mencionaba mi hermano, ¿verdad? Porque las tentaciones al final estuvieron, pero en medio de la misericordia de Dios, la confianza que me habían dado mis papás y esos granitos que me habían inculcado de honor a Dios y temor, no en el sentido de temor de, ay, le tengo miedo, sino un temor de honrarlo, los que me ayudaron. Y yo creo que para las jovencitas ahora en este tiempo es lograr entender que al final del día, si uno lo está haciendo solo para complacer a la gente, uno nunca va a ser feliz a la gente. Así es. ¿Verdad? Entonces nosotros, esas decisiones vienen, esta decisión que yo voy a hacer va a honrar a la persona que yo quiero honrar y me va a honrar a mí como persona. Voy a estar contento con lo que yo estoy haciendo o no, ¿verdad? Y obviamente yo ahora cuando pienso por las cosas que yo pasé comparadas con las que se están lidiando ahora, digo, uy, yo la tuve fácil comparado con lo que la juventud está lidiando ahora, pero es eso, ¿verdad? Al final del día, esa acción me va a hacerme sentir bien y que honré mi persona y sobre todo honré a Dios con esa actitud o con esa decisión que tomé, ¿verdad? Sí, creo que de todo esto que usted menciona, lo importante es o fue la identidad que formaron sus papás en ustedes, ¿verdad? Porque usted lo mencionaba, no específicamente con esa palabra, pero así es como lo recibo yo de lo que usted dice, ¿verdad? Porque llega usted a ese colegio laico y donde usted ve las diferencias, se da cuenta de
de esa identidad de casa con la identidad de las otras personas, ¿verdad? Y usted veía que esas cosas no concordaban con lo que se le había enseñado o dicho desde pequeña. Creo que eso es muy importante de mencionarlo, ¿verdad? La importancia de la identidad que se le enseña a los hijos en casa. Y lo otro que me menciona, que me llama la atención, que usted lo menciona, es esa comunicación que tenía usted con su mamá, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta que todos los papás indiscutiblemente queremos ser los mejores amigos de los hijos, ¿verdad? Y les decimos, contanos cualquier cosa, esto que el otro, pero creo que a veces cometemos ciertos errores, y usted lo menciona, en donde los hijos se les forma un poco de miedo hacia los papás, ¿verdad? Y al final de cuentas no termina siendo esos mejores amigos, no hay esa comunicación clara, ¿verdad? Como uno quisiera. Entonces, eso creo que es también importante de resaltar, porque su mamá enseña, da el ejemplo, y creo que también hace un buen trabajo en enseñar y en ejemplificar de esa amistad que debe haber de madre-hija o padre-hija o hijos, ¿verdad? Donde haya esa comunicación, la verdadera comunicación que uno quiere como padre, y que no le estén escondiendo nada a los hijos, ¿verdad? Eso creo que también es bastante importante. Ana Ruth, otra pregunta que yo le quería hacer también desde que su mamá lo mencionó, ¿verdad? Caminando un poquito más en su vida, es lo que usted mencionaba hace un momentito, ¿verdad? Lo del novio, ¿verdad? Su mamá decía que fue algo, su caso fue algo express, ¿verdad? Rápido, pero a mí me gustaría escuchar desde su punto de vista, o mejor dicho, desde sus zapatos, cómo sucede, cómo sabe usted que es esa persona la que la va a acompañar por el resto de su vida. Y le hago la pregunta y quiero que usted nos cuente, porque a veces uno piensa que el noviazgo debe ser de años, ¿verdad? Vivi lo mencionaba en su episodio, que ella creo que fue 6, 7 años, y a veces uno cree que si uno conoce a una persona en 2, 3 meses o en 5 meses está mal casarse, ¿verdad? Pero yo soy de las personas que piensa que si es la persona indicada la que Dios tiene preparado para uno, ¿por qué no? ¿Verdad? Y Vivi dice algo clave en el episodio, ¿verdad? Yo le hacía esta pregunta: ¿cómo supo usted que era Heber, se llama el esposo, ¿verdad? Porque ella me dice, fue el primer día que cruzamos mirada, que yo sabía, y ella cuenta que de parte del esposo lo mismo, ¿verdad? Y ella decía, la forma en la que ella lo podía escribir era tal vez alguna conexión con el espíritu, y ella dice que desde que empiezan a ser novios, antes de empezar a ser novios, ellos oran, ¿verdad? Y dejan la relación en las manos de Dios. Entonces, yo quiero escuchar eso para que, como les repito, las personas, las jovencitas que vayan a escuchar esto, se identifiquen cuando estén pasando por eso, si están pensando en algo, que vean qué pasos, así como le dijo su mamá, ¿verdad? Qué cosas, qué lineamientos hay que seguir para encontrar a esa persona indicada. Pues fíjense que yo ya tenía 24 años, 23 años tenía cuando yo conocí a mi esposo, a Rick. Yo vine a Minnesota, yo actualmente resido en Minnesota, a visitar a la hermana de mi mami. Y la hermana de mi mami tiene 3 hijos, 2 varones y una nena, usted los conoce. Sí. Y mis primos eran mejores amigos con un muchacho de la iglesia donde ellos iban. Ellos van a una iglesia americana. Y cuando yo los vine a visitar, pues ellos ya sabían que me querían presentar a este muchacho, ¿verdad? Ya lo tenían ahí. Ya lo tenían listo. Ya lo tenían listo porque el muchacho había estado casado con anterioridad, había enviudado, la esposa de mi la primera esposa de Rick falleció
un año antes de que yo lo conociera. Ella falleció de cáncer y Rick la cuidó y todo, ¿verdad? Pues ella fallece, Rick pasa un tiempo solo y de ahí le dice a mis primos, yo quiero volverme a casar, quiero tener una vida, no quiero estar solo. Y pues, pues nosotros tenemos una prima, te va a gustar y todo, te la vamos a presentar. Y él le dijo, pero yo no quiero ningún compromiso, ni me quiero sentir forzado. Y él, no tengas pena. Viajo yo a Minnesota a pasar unos días con ellos y lo conozco. Y yo cuando lo vi dije, ay, qué guapo, pero no creo, ¿verdad? Pero no creo que honestamente, también problemas de inseguridad y todo, que las mujeres pasamos por eso, ¿verdad? Y entonces, obviamente mis primos sabían que ellos no me iban a presentar nadie que ellos no quisieran para su prima, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos ya sabían los requerimientos de mis papás, ¿verdad? Tenía que ser un hombre cristiano, que no fuera a tener muy pocos años de cristiano, porque se pueden dar la vuelta y, ¿verdad? Hombre trabajador, respetuoso, pero más que todo que fuera conocedor, que tuviera una relación personal con Dios y que estuviera integrado en una iglesia y que sirviera, ¿verdad? Pues cuando yo lo conozco, fuimos bien cordial, ¿verdad? Nos conocimos, yo estuve 3 semanas donde mis tíos y esas 3 semanas todos los días él estaba ahí en la casa visitando, ¿verdad? Llegaba, íbamos a bicicletear, ahí éramos solamente amigos, ¿verdad? Pero obviamente él llegaba y, vamos a comprar postre, ¿verdad? Y la cosa, y había una cosa, sentíamos los dos una cosita, pero nunca se dijo nada. Ya cuando yo me iba a regresar, él me dijo que él quería platicar conmigo. Y los americanos tienen algo bien particular. Ellos no con rodeos ni nada. Directo me dijo, tú me gustas y quisiera tener una relación contigo, pero yo no quiero novios mucho tiempo, yo no quiero a ver si las cosas funcionan, yo me quiero casar, quiero tener hijos y formar una familia y servir a Dios, ¿verdad? Sí. Y entonces ese fue, ¿verdad? De 3 semanas. Y para mí no fue difícil, yo lo sabía en el espíritu que él era la persona, porque no era... esas 3 semanas que yo pasé con él, ¿qué hacíamos? Íbamos a la iglesia, limpiábamos después de la iglesia, íbamos al grupo de jóvenes, íbamos a comer con el grupo de jóvenes, íbamos a bicicletear con el grupo de jóvenes. O sea, su vida y el saber que había cuidado a su primera esposa de cáncer hasta que ella murió y la cuidó de una forma increíble, eran pautas que me iban dando a mí que yo podía confiar en él, ¿verdad? Obviamente para mis papás fue una sorpresa cuando los llamo, les digo, conocí a alguien, me gusta y se quiere casar conmigo. Y me dicen, tiene 3 semanas de conocerlo, ¿verdad? Entonces me dice, tranquila, ¿por qué no se queda ahí? Son novios y mira qué pasa, ¿verdad? Y como al mes de ser novio, me quedo aquí en Estados Unidos a vivir con mi tía. Y a los 3 meses de ser novio, Rick me dice, bueno, ¿y para cuándo la boda? Y yo llamo a mi mami y le digo, mami, él se quiere casar conmigo. y mi mami me dice, no, pero se tienen que conocer un poquito más. Igual los pastores de la iglesia donde estábamos dicen, no, se tienen que conocer un poquito más, tranquilos, ¿verdad? Entonces, pero sí, a los 3 meses mi mami viaja de Guate y se viene a Estados Unidos y lo conoce, y cuando lo conoce llama a mi papi y le dice, él es el hombre que la niña estaba esperando, ¿verdad? Y Rick ya había sido un hombre casado y todo, y él decidió también honrar a mis papás y esperar que ellos estuvieran de acuerdo que nos casáramos. Aunque él ya había estado casado, él sabía que yo quería llegar virgen al matrimonio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas fueron pautas para mí. Y cuando nos sentamos y platicamos, me dice, yo quiero casarme con una mujer que tenga estas cualidades. Y él llenaba muchas de las cualidades que yo quería también, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde en cuestión de 3 meses se planea la boda,
pláticas prematrimoniales y todo. Y en diciembre, la boda, en medio de nieve, de todo, no había poder humano que nos fuera a detener, ¿verdad? Pero a pesar de eso, yo sabía que cuando yo tuve finalmente la aprobación de mis papás, ¿verdad? Eso fue lo que terminó dejándome a mí. ¿Y por qué fue tan fácil saber? Porque llenaba los requisitos, eran las cosas que mis papás me habían dicho. No estaba yéndome a casar con alguien que lo iba a convertir en el camino, ¿verdad? No era eso. Y sí, la verdad, 5 meses fuimos novios y ahorita dentro de mes y medio cumplimos 16 años de casados y tenemos 3 hijos y altos y bajos como cualquier matrimonio, pero hemos decidido tomar un día a la vez y trabajar juntos para llegar a esa parte. Pero sí, de no tener novio nunca, a cuestión de 3 semanas conocerlo, a los 3 meses estoy planeando boda y a los 5 estoy casada. Yo todavía lo estoy escuchando y no lo creo. Estuvo así de película. Sí, prácticamente, ¿verdad? Pero yo creo que fue también esa confianza que mi mami sabía, ok, se ha esperado tanto, ella sabe cuáles son los requisitos y si el muchacho lo llena, ella solo necesitaba, y hablamos casi solo en este episodio, no se menciona mucho a mi papi y a mi mami y regresamos. Mi papi es hombre de pocas palabras, ¿verdad? Entonces era mi mamá la que tenía la que sabía cómo entrarnos y todo y dedicarse a asegurarse que todo estuviera bien, ¿verdad? Y ya ellos entre ellos platicaban y todo, pero sí, nunca tuve un novio, nunca nadie ni me mandaba cartas, yo era súper enamorada, todo el mundo me gustaba. Sí, pero y muchas veces dudé, de veras, dentro de mí dudé, con los requisitos que están poniendo mis papás va a ser casi que imposible que yo conozca a alguien, ¿verdad? Y ahí sí que como que Dios dijo, no, pero mira, hasta por tanto tiempo te lo voy a hacer express, ¿verdad? Entonces sí fue bastante express, como dijo mi mamá. Sí, pero sabe algo, sabe que algo de lo que usted dice y me llama la atención porque Vivi lo decía ella en el episodio, que había que tener mucha inteligencia y poner atención en lo que dicen los papás, ¿verdad? Porque cuando un papá le dice a uno, ese muchacho no me gusta o no me parece, y eso creo que es puntual en lo que usted está diciendo, ¿verdad? Porque a pesar de la forma en la que usted lo describe, ¿verdad? Y que le cuenta a sus papás, a su tiempo, ¿verdad? Ellos le dijeron, está bien, ¿verdad? Y no hubo ese párrafo o esa oración que dijera, no me parece, ¿verdad? Entonces creo que ahí se conecta algo con lo que dice Vivi, con lo que usted está diciendo, ¿verdad? Porque tiene sentido, es decir, estaban, probablemente al principio fue shock para sus papás, ¿verdad? Porque de un día para otro, pero conforme van transcurriendo las semanas, están todos en un mismo sentir y caemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Entiendo lo que quiere tratar de decir Vivi con que se conecta al espíritu, hay discernimiento de parte de sus papás, de parte suyo, de parte de Rick, es decir, como un engranaje, ¿verdad? Todo encaja a la perfección y como dicen, voy a usar un término que usan mucho los americanos, usted lo va a entender, el famoso red flag, ¿verdad? Cuando hay un red flag, quiere decir que algo no está bien y eso no pasa con su proceso, ¿verdad? Todo igual tiempo y me gusta que usted lo explique de esa manera, ¿verdad? Como le repito, para que la gente se identifique y vea yo quiero ejemplificarle a los jóvenes cómo son las cosas, qué cosas se tienen que fijar, cómo suceden, ¿verdad? Me llama también bastante la atención lo que usted dice de la inseguridad y en cierta forma se entiende, ¿verdad? Porque diferente idioma,
diferente cultura, ¿verdad? Esa es mi segunda pregunta, ya entrando en lo que es el matrimonio. ¿Cómo uno con esposas que hablan el español, ¿verdad? Misma cultura, a veces cuando uno empieza como pareja, ¿verdad? Hay fricciones, no me quiero imaginar cuando son diferentes culturas, diferente idioma. ¿Cómo manejan? Porque es de los dos, ¿cómo manejan ustedes ese proceso? Mire, hay veces que ha sido fácil y hay Ujú. veces que, no, ¿verdad? Primer lugar, cuando yo recién me casé con él, según yo, hablaba inglés, según yo, ¿verdad? Sí. Ya cuando estuve aquí fue otra cosa. Ujú. El shock cultural, aunque uno sabe cómo en los Estados Unidos y todo, pero ya vivir aquí tiempo completo Sí. es otra cosa, Ujú. ¿verdad? Digamos, cosas tan pequeñas como las costumbres en la mesa o creencias como no saques a los niños sin suéter porque hay frío y estuvieron malitos y no, que no se ponga suéter, no hay ningún problema, ¿verdad? Ajá. Esas cosas. Pero creo que nos ha ayudado, al principio habían no peleas, discusiones, ¿verdad? Ujú. Es que yo lo hago así porque así lo hacen en mi familia. Ajá. Y yo lo hago así porque así lo hacen en mi cultura, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que fue tener la comunicación, es decir, mira, yo estoy acostumbrada a hacerlo así, o yo creí con esto, ¿verdad? Ujú. Para nosotros cuando nos casamos dijimos, queremos tener hijos, dijimos, siempre les vamos a hablar los dos idiomas. Sería un desperdicio no hablarles español Sí. porque estaríamos negando parte de su cultura, ¿verdad? Sí. Entonces, habían ciertas tradiciones que yo no conocía, ¿verdad? Y tuve que aprender, no, mira, aquí en Estados Unidos no todo, porque yo decía, pero aquí uno llega a las reuniones y ni se molestan en saludarlo a uno, ¿verdad? Y en cambio ahí en Guate tiene que dar el beso y todo, ¿verdad? Sí. Aquí era así como, hi, ¿verdad? Ajá. Entonces tuve que ir aprendiendo, ok, no me tengo que ofender por esto, porque eso es parte de la cultura con la que decidí casarme, ¿verdad? Ujú. Y también Rick tuvo que aprender que todo mundo era primo, todo mundo era tío, Sí. aunque ya no sean de su sangre, ¿verdad? Ajá. Y tuvo que aprender, hay que saludar de beso, hay que decir adiós, aunque uno no conozca, y fue a ir limando y aprendiendo cómo eh, aceptar cada una de las culturas, ¿verdad? También, obviamente para mí era difícil expresarme en inglés en Ajá. algunas veces y yo quería decir una cosa y él la entendía de otra forma, ¿verdad? Ujú. Entonces yo a veces tenía que extenderme más en cómo le quería decir las cosas. O sea, la cosa que tenía que explicar el significado, lo que yo quería decir para que se me viniera la palabra, ¿verdad? Entonces él ha sido muy bueno, Rick ha sido muy bueno en lograr entender eso, que yo a veces no realmente me expreso como quisiera, porque tal vez mi inglés no está donde quisiera. Ujú. Hay algo que me beneficia es que con los años Rick ha aprendido español. Entonces, cuanto de veras no le puedo, El pues español. el español, Sí. ¿verdad? Pero también cosas así, ¿verdad? La cultura, se podría decir ahora criando hijos, el de cómo crecí yo en una escuela cristiana comparado con yendo a una iglesia, a una Escuela pública. escuela pública, también el tratar de hallar la iglesia para nosotros, ¿verdad? Yo venía de un tipo de iglesia y de ahí Sí. después vengo a otro tipo de iglesia, fue un cambio grande, Ujú. no fue fácil acostumbrarme, pero me acostumbro al final eh, y me gusta y empiezo a servir y empezamos a servir juntos y todo, ¿verdad? Pero sí ha sido, sí tiene sus, no es para nada fácil, ¿verdad? Porque él Ujú. tiene sus creencias en cuanto a cositas pequeñas como no se come eso de noche porque es muy pesado. Y uno Sí. creerá, eso no tiene nada que ver, pero sí afecta, Sí. afecta, Sí. ¿verdad? O como le digo, tan simple, le dio catarrito al niño,
no lo saquemos porque mucho frío. No, si eso no tiene nada que ver, saquémoslo, ¿verdad? Y de ahí pidiéndole a Dios que no se fuera a enfermar, ahí fue donde fuimos aprendiendo, ok, ¿qué me cuesta dejarlo sacarlo con suéter? Sí. Y ella va a estar tranquila. O ¿qué me cuesta no ofenderme que en su familia nadie me salude de beso? Porque esa es no la forma, ¿verdad? Entonces ahí fuimos donde hemos ido aprendiendo a aceptar la cultura de cada uno y agarrar cosas buenas de una cultura y agarrar las otras cosas buenas de la otra cultura, porque obviamente las dos tienen cosas buenas, ¿verdad? Así es, sí. Eso que dice me gusta bastante, ¿verdad? Agarrar lo mejor, ¿verdad? Y lo otro que me gustó también es llegar a ese punto medio con la comunicación. Creo que eso es la base o el éxito de todo, de toda familia, ¿verdad? O de una pareja. Avanzando otro poquito más, Ana Ruth, creo que usted tenía ahí algo que quería compartirnos, ¿verdad? Con respecto a un tema, si no estoy mal, financiero, es así, es una Sí, prueba, creo que es una prueba, ¿verdad? sí, porque usted, y yo creo que en algún momento platicamos, me dice, y también a usted o en algún momento le preguntó a mi mami, ¿cómo les ayuda a crecer o todo? O mi mami dice, enséñeles a creer en sus propios milagros, ¿verdad? Y cuando uno, pues, cuando yo me caso con Rick, a Rick le estaba yendo muy bien económicamente y todo, y teníamos una casa linda, el Señor nos había permitido una casa muy linda y todo. Pero en el 2008 ya teníamos un hijo, todo estaba perfecto, nosotros como matrimonio, así uno está así en su en lo máximo. mejor, ¿verdad? Sí. Uno que se cree el dueño del mundo y todo, y no por malo, pero uno está feliz, la inexperiencia y todo, ¿verdad? Sí. Y decidimos, ok, tengamos otro hijo, el Señor nos regala otro bebé, pero en medio del embarazo, de ese segundo embarazo, las cosas, aquí hay un declive en Estados Unidos en el 2008 de bienes raíces y era donde Rick estaba trabajando. Y de un día para otro de tener una casa y varios negocios y todo, nos quedamos. Se vino abajo. Todo se vino abajo y nosotros, pero ¿cómo? Si planeamos hasta tener otro hijo porque podíamos y todo, ¿verdad? Y fue una etapa bien dura. En ese tiempo solo teníamos 4 años de casados, ¿verdad? Entonces, aún como matrimonio estábamos bien jóvenes. No teníamos la misma comunicación y experiencia que tenemos ahora, ¿verdad? Y de estar aquí terminamos hasta abajo, ¿verdad? Yo ya había planeado irme a Guate a tener a mi segundo hijo porque era más fácil para que mi mami me cuidara y lo hicimos así, ¿verdad? Pero mientras estuvimos allá en Guate lo perdemos todo aquí en Estados Unidos y ya no pudimos regresar, y de tener una casa terminamos quedándonos con mi papi y mi mami. Un bebé de 18 meses o casi los 2 añitos y el otro a punto de nacer, ¿verdad? Y fue una etapa bien, bien dura, pero sin embargo, Dios en cada momento del proceso nos mostró su amor. Y yo no podría decirle, hoy fue castigo, no, simplemente experiencias que pasan en la vida que nos ayudan a depender de la mano de Dios, ¿verdad? Porque, o sea, fue tan crítico como ni tener dinero para pañales o leche. Y yo empiezo a experimentar depresión postparto por hormonal, por todo lo que hemos perdido, por lo que hemos pasado, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios mandó bueno, mis papás y mis hermanos y toda mi familia que estuvieron ahí, pero siempre hubo familias allegadas a nosotros, personas que siempre estuvieron ahí para darnos una palabra de ánimo, orar por nosotros, bendecirnos materialmente y todo, ¿verdad? Y hemos tenido
momentos de aprendizaje súper, súper importantes en ese proceso y sí, ahí fue donde yo aprendí que ahí es cuando la oración viene y cuando uno tiene que tener que creer por sus milagros, ¿verdad? Para levantarse. Y el Señor ha sido fiel y gracias a Dios nuevamente nos ha levantado, pero sí creo que también he logrado poder pasar estas etapas porque los fundamentos que mis papás pusieron, Sí. ¿verdad? Me lograron llevar a donde estaban y conforme yo he ido creciendo en el Señor, ¿verdad? Wow. ¿Cómo, cómo es que se levantan de esa prueba, Ana Ruth? ¿Cómo empiezan otra vez, como dice usted, desde cero? ¿Cómo empiezan a ustedes el trabajo? ¿Qué cosas empiezan ustedes a implementar? Porque usted lo decía, ¿verdad? Había depresión, muy probablemente tristeza, ¿verdad? Entonces, qué consejo le puede dar usted a alguien que, que esté en esas ahorita, que esté cero? Uh-huh. ¿Cómo se empieza otra vez de nuevo? Mire, volvemos a la gracia y la misericordia de Dios, como decía mi hermano. Hallamos gracia de Dios con las personas, ¿verdad? Primero por las oraciones. Para mí yo pasaba contenta el día, pero en la noche yo no podía cargar al bebé, yo no lo podía cuidar y el bebé no quería estar conmigo porque yo no podía cuidarlo, no porque no quisiera, es que me daba miedo cuidarlo, que yo no lo pudiera cuidar, ¿verdad? Y si yo le daba su pachita, eran gritos y todo. Si Rick lo agarraba o mi mami lo agarraba, ellos, ¿verdad? Entonces, para que yo pudiera salir adelante, porque yo llegué a entender que era más una batalla espiritual, tuve que buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, hermana Anita de Madrid, que ha sido nuestra pastora de Lluvia de Gracia, y contamos no solo con su pastorado, pero su amistad, me empieza a ministrar, me llamaba y oraba por mí, me leía versículos, me cantaba y eso me empieza a dar las herramientas para pelear yo durante el día y batallar eso, ¿verdad? Y obviamente pues Ríquez ha sido un hombre trabajador y empieza a ver qué puede hacer, qué puede recuperar, ¿verdad? Pues para eso estamos hablando de hace 16 años. Internet todavía era bastante nuevo, pero ya habían cosas que se podían hacer por internet, sí, ¿verdad? Entonces Rick empieza a reconstruir de cero con el apoyo de nuestros papás. Obviamente nos dieron donde vivir, comida, aprendemos, aunque de sobras se hace una comida deliciosa y todos comemos de esa comida, a ser agradecidos cuando había poco de comer, nunca nos hizo falta nada, pero tan agradecidos como un pedazo de carne, como frijolitos y huevitos una noche, ¿verdad? Y año y medio nos quedamos en la casa de mis papás y cuando Rick empieza a trabajar, ¿verdad? Y empezamos a orar por la provisión y Rick ya se siente estable nuevamente, pues salimos de la casa de mis papás. Mis papás me dicen, váyanse, estamos felices, nos da tristeza, pero ya saben que cualquier cosa, aquí estamos. Y no fue de un día para otro, nos levantamos y llevó un proceso poco a poco, ¿verdad? Pero eso lo pasa a cualquier matrimonio, y más si usted está empezando otra vez de cero, pero no solo está empezando usted, sino sí, 2 niños también, sí, ¿verdad? Fue el agarrarnos del Señor y tener el apoyo de las personas, ¿verdad? Y buscar ayuda y decirlo, no quedarse callado porque el qué dirán, y no decirlo para contarlo por dar lástima, sino que porque de veras Dios puede tocar la vida y los corazones de otra gente para que lo ayuden a uno, ¿verdad? Así es. Y bueno, y eso que usted está contando ahorita, o esa etapa, está en Guatemala. Sí, ¿Cómo es que regresan nuevamente para Minnesota? Pues por ese mismo trabajo. No, diferente. Rick eso le iba a decir, Rick no es un hombre que
como dicen aquí en Estados Unidos, él piensa afuera de la caja. Think Ajá. out of the box. Él Ujú. no es el típico trabajo de 8 a 5. Él es un emprendedor de negocios. Él puede vender piedras, él puede vender, ¿verdad? Entonces, nuevamente se conecta con un negocio que está a base aquí en Estados Unidos y lo introducimos a Guatemala y lo empezamos a manejar y tomamos la decisión de que no solo Rick tiene mejor posibilidad de volverse a levantar más económicamente en su propio país que en Ujú. Guatemala, aunque ya lo había logrado, estaba también trabajando de bienes raíces en Guatemala, eh, pero que era mejor regresar a Estados Unidos y que esto nos iba a dar la oportunidad de que él se volviera a desenvolver en su país y que los niños tuvieran la oportunidad de crecer también en, alrededor de sus abuelos paternos y conocer más a profundo la cultura, el país y todo, ¿verdad? Porque de irnos 3 meses a Guatemala, que era nuestro plan al principio, terminamos quedándonos 6 meses 6 años en Guatemala, 6 años, ¿verdad? wow. 6 años. Entonces, igual no fue algo que lo tuviéramos planeado ni nada. En cuestión de 2 o 3 meses empezamos a pensar en ello, oramos y después tomamos la decisión. Y sí, fue otra vez, mis papás dijeron, nos choquearon con la noticia, ¿verdad? Así Ujú. tipo express, nos vamos, empacamos 6 años de nuestra vida nuevamente y nos regresamos a Minnesota. Y es otra vez a empezar de cero. Es todo un proceso porque Sí. venimos aquí y aunque traíamos ya trabajo y todo, de todos modos venimos a casa de mis suegros. Ahora es Ujú. diferente, ahora no es la casa de mis papás, sino es de mis suegros, ¿verdad? Sí. Entonces es otro tipo de dinámica. Dios ha sido bueno y tengo una excelente relación con ellos. Y pasamos un tiempo ahí en lo que nos levantamos y después nos movemos a un apartamento. Nadie nos quería dar la oportunidad de darnos porque no teníamos crédito por 6 años y todo, Ujú. ¿verdad? Y ya más de 10 años de casados, 3 niños, viviendo en la casa de los abuelos, las dinámicas eran diferentes. Sí. Pero Dios pone en alguien el deseo de creer en nosotros y nos da la oportunidad de rentar un apartamento. Y desde el 2015 hasta la fecha vivimos en un apartamento, pero el Señor contesta las peticiones de nuestro corazón, no siempre en el tiempo que nosotros queremos, Así ¿verdad? es. Así Y es. después de 5 años de que yo decía, ay, ya se va a vencer el contrato del apartamento y no me quiero quedar ahí, pero Rick me decía, pero todavía no estamos listos, aguantémonos un año más. Y yo, ay, pero yo quiero una casa. Y yo miraba que mi primo compraba casa, que el tío compraba casa, Ujú. pero no, habían años que yo estaba lista y mi esposo no, habían años que él estaba listo y yo no, pero este año, a pesar de todo lo que hemos vivido a nivel mundial y todo, ha sido un año que Dios ha mostrado su gracia y su poder hacia mi familia. Y finalmente este año el Señor nos concede, después de 16 Años. años de no volver a tener, bueno, perdón, después de 12 años de que perdimos nuestra primera casa, el Señor nos permite que estemos a una semana de poder volver a tener nuestra propia casa, ¿verdad? Y el Señor fue más allá de lo que nosotros queríamos, porque nosotros decíamos, aunque tengamos 3 cuartos y los niños compartan cuarto y esto, ¿verdad? Pero el Señor nos sorprendió y nos dio una casa aún más grande de lo que nosotros estábamos pidiendo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el proceso ha parecido largo, a veces nos hemos desesperado, Ujú. ¿verdad? Pero al final estamos llegando nuevamente a ese como refrigerio, ¿verdad? Sí. Se podría decir que ha sido un desierto con pausas de refrescos, ¿verdad? Y ahora estamos así llegando al manantial y no Al- solo por la casa, ¿verdad? Sino Sí. por muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Como familia, como matrimonio, con la crianza de los hijos. Esto ha sido un año donde el Señor nos ha bendecido más allá de lo que podamos imaginar, aún con todo lo que está pasando, ¿verdad? Sí.
Está como llegando a la tierra prometida, ¿verdad, Ana Ruth? O sea, podemos ejemplificar ese pasaje de la Biblia con lo que usted acaba de contar, ¿verdad? Porque es un proceso, no es al tiempo de uno, sino al tiempo de Dios, ¿verdad? Dios Ujú, sabe qué minuto, qué día, qué año, ¿verdad? Eh, de todo eso que usted acaba de decir, saco muchísimas cosas para reflexionar y para dejárselo ahí a las personas que van a ver el video. Número uno, bueno, indiscutiblemente, como usted decía, ¿verdad? Es por gracia y misericordia de Dios. Eso no hay duda, porque ujú, sin eso, que es lo más importante, no podemos hacer nada. Pero algo que quiero mencionar yo, que eso es en lo que yo me quiero enfocar en este episodio, ¿verdad? Y no es por hacer a un lado las cosas de Dios, sino, vuelvo y repito, estamos reconociendo que es por gracia y misericordia de Él. Pero lo que yo quiero dejarle a la gente es un mensaje en lo secular, ¿verdad? Que es lo que usted menciona de Rick. Um, como decía usted, ¿verdad? Que dicen acá los americanos, think out of the box, que es pensar fuera de la caja, ¿verdad? A veces nosotros como personas, como seres humanos, eh, no tenemos la visión porque no ujú, queremos. No queremos pensar en grande, no porque no podamos hacerlo, sino porque nosotros mismos nos encajanamos, nos ponemos límites, ¿verdad? El no puedo, el no tengo tiempo. En el caso de Rick, pudo haber sido, otra persona pudo haber dicho, no es mi país, no ujú, es mi idioma. Eso es lo que yo quiero sacar de esto que usted dice, porque Rick a pesar de que estaba en, en otro país con tantos obstáculos, si lo queremos ver así, ¿verdad? Pero él toma la decisión y dice, yo puedo, ¿verdad? Yo debo. Y es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Traducir lo que está escrito, lo que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ujú, Sabemos el versículo de memoria, pero cuando viene o cuando estamos en la situación, empiezan eso, ¿verdad? El es que, el pero, todas esas excusas, ¿verdad? Y Rick pone acción, ¿verdad? ujú, Eh, luego lo otro es cuando ustedes se regresan acá a Estados Unidos, ¿verdad? Empezar, como decía usted, empezar, no importa cuántas veces uno caiga, ¿verdad? A veces uno lo puede tomar como si fuera un bebé, ¿verdad? Cuando un bebé está empezando a caminar, se va a tropezar una, dos, tres veces, ¿verdad? Pero es de sacudirse el polvo, levantarse y empezar. Y claro que sí, es con las fuerzas de Dios y la oración tiene que estar ahí. Pero lo que yo quiero que la gente entienda es que uno debe tomar la decisión y la acción de poner en práctica todo, ¿verdad? sí, Lo que usted decía, me gustó también eso que decía Rick, ¿verdad? De ser emprendedor. Realmente eh, todos deberíamos ser emprendedores. ujú, No nos funcionó de un lado. Como decía usted, Rick, si es necesario vender piedras, pues se venden las piedras, ¿verdad? A veces Dios tiene ahí los premios, los galardones, pero uno a veces en su forma de pensar, la forma en la que yo lo puedo ejemplificar es, uno ya ni quiere estirar la mano ujú, para recibir, ¿verdad? Uno dice, ujú, ay, es que está muy lejos, o ay, es que me tengo que levantar, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, eso creo que es algo que a mí me llama bastante la atención y, y la recompensa llegó a su tiempo, ¿verdad, Ana ujú, Ruth? ujú. Um, Mira, ya para ir finalizando con el programa, le quiero preguntar lo mismo que le pregunté a Leonelito, ¿verdad? Ahora que ya usted tiene hijos, ¿cómo está transmitiendo la enseñanza que viene de los papás, ¿verdad? De que nacimos en un hogar cristiano, ir a la iglesia, orar, todas esas cosas básicas y lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Enseñarles esa identidad. ¿Qué cosas, cómo está usted implementando, qué consejos le puede dar a usted a una mamá que tenga hijos
de su edad, ¿verdad? De la edad de sus hijos. Mira, en primer lugar, a mí me criaron para quedarme en casa. Y no lo quiero decir como no me criaron con ambiciones de que yo podía hacer una carrera o no. Pero yo desde chiquita mi mayor anhelo era ser mamá. Era ser mamá y dedicarme a mis hijos. Pero me sirvió el ejemplo. Mi mamá se quedó en casa. Esa fue una cosa que Rick me dijo, yo quiero una mujer que se quede en casa, se dedique a los niños, a educarlos, a alimentarlos y todo, no quiero nadie más. Y eso era algo que yo quería hacer, ¿verdad? Ha sido mucho con el ejemplo, nuevamente, ¿verdad? Si nosotros no queremos que malas palabras o palabras ofensivas se hablen en casa, no lo hacemos. Creo que van a ser muchos de los consejos que mi propia mami dijo porque yo los estoy repitiendo conmigo, ¿verdad? A veces les digo, mi vida, con esa actitud que tú tenés, no estás demostrando el chico inteligente que tú eres, no le digo lo contrario. Ajá. ¿Verdad? O no le digo, mira, sos un niño malcriado. Yo le digo, mi vida, pero con eso que estás haciendo no me estás demostrando lo inteligente que estás haciendo. Siempre, ¿verdad? Son las palabras. Igual, el ejemplo es lo principal, ¿verdad? Yo quiero que ellos sirvan, he aprendido a servir, ¿verdad? Sí. Yo ya no voy a la iglesia que iba al principio cuando recién vine hace más de 10 años, 16 años aquí, sino que porque vivo muy lejos y todo, voy a otra iglesia. Cuando llegué a esa iglesia era súper grande, no me conocía a nadie y de primero iba solo los domingos y poco a poco alguien me conoció y porque conocí a esa persona me involucré y empecé a servir. Y aún con el inglés, con mi acento y todo, he servido en el área de niños, he servido, igual empecé en la clase donde los niños estuvieran para que ellos se quedaran, ¿verdad? En la escuela bíblica de verano serví y ya cuando el primero de mis hijos ya no podía ser partícipe, le dije, ¿por qué no servís con mami? Los dos ayudamos, ¿verdad? Entonces a él le gustó esa idea y de ahí me dice, mami, fíjate que necesitan gente que ponga multimedia. Y yo le dije, para niños, sí. Yo también fui. Entonces, ¿por qué no le das la compu? Está sirviendo a Dios, ¿verdad? También me he asegurado que ellos sepan que no porque mami es cristiana, ellos son cristianos, sino que tienen que tener un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Y asegurarme de que ellos sepan cuál es ese encuentro, que tengan una relación personal con Dios, buscar en cada uno que le gusta, ¿verdad? A uno le gusta el multimedia. Tengo un músico, aunque yo no soy de la música, tengo un músico, gracias a Dios tiene un tío a quien abocarse para la música. También ha sido comunicación. A veces me di cuenta que estaba cometiendo el error que si me decían algo me enojaba y de ahí me lo escondía. Y yo le decía, ¿por qué no me decís? Es que si te digo te vas a enojar. Entonces yo le decía, pero tarde o temprano me termino dando cuenta, ¿verdad? Entonces finalmente hemos llegado a llegar a donde si pasa algo, vienen, me lo dicen, trato de reaccionar de la mejor manera. Y eso va ayudando, ¿verdad? Sí. También mis hijos comparado conmigo, yo crecí, como decimos, en la burbuja. Aquí ha sido un poquito diferente porque mis hijos habían ido a la escuela pública. Sí. Entonces, a veces me ha tocado tener pláticas que tal vez yo no tuve con mi mami tan abiertamente por el ambiente que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, estar anuentes a esos que tal vez nos va a tocar unas prácticas más fuertes que nosotros con nuestros papás, ¿verdad? Así es. Y informarnos, educarnos, como decía mi hermano, ahora hay tanta información, tantos libros que nos podemos abocar que ya es falta de nosotros el no querer hacerlo. Y algo que usted mencionó algún momento también, yo a veces no creo que si un hijo se terminara descarriando o no, no es porque uno fue mal padre, porque al final uno pone en el hijo y como usted dijo, en este momentito de libre albedrío es donde uno tiene que decidir qué es lo correcto o no. Entonces, tratar de ponerles en ellos lo mejor que uno pueda en esas situaciones donde ellos tengan en ese momentito de libre albedrío tomar la decisión, pero saber que no dependiendo de la decisión que ellos tomen,
lo hagan a usted mejor padre o menos padre, ¿verdad? Pero diría que el ejemplo, el que crean en sus milagros, como dijo mi mami, Sí, cada noche por un buen tiempo oramos, Señor, permite tenernos nuestra casa. Y ahora estamos orando para darle gracias a Dios que regresamos. Dice, mami, yo quiero esto en mi cuarto, yo quiero el otro. Yo le digo, oremos, sí. pidámosle a Dios que lo podamos tener, ¿verdad? Así es, así es. Y de lo que usted menciona ahorita, me llama la atención algo porque creo que yo también lo identifico y no fue hace mucho, ¿verdad? Lo que yo le decía hace unos minutos de crear en los niños esa amistad padre e hijo, y el error que yo estaba cometiendo, que usted lo menciona ahora, es la forma en la que uno reacciona, ¿verdad? Porque Uh-huh. yo, en la forma en la que yo me doy cuenta es pensando una noche, ¿verdad? Seguramente, sí, estoy seguro que eso viene de Dios, ¿verdad? Como yo me doy cuenta. Y yo decía yo, si Valeria le cuenta esto a una amiga, la amiga no se va a enojar, ¿verdad? Uh-huh. Le va a dar un comentario cualquiera, un comentario X, ¿verdad? Entonces, así es como yo reconozco, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en el que como que tenía miedito, pues iba a pedirme algo, zapatos o permiso para hacer algo, ¿verdad? Y creo que ese es un buen tip o un buen ejemplo para las personas, ¿verdad? Hay que poner ojo cómo uno reacciona Uh-huh. a las cosas que hacen los niños, a las cosas que dicen los niños, ¿verdad? Porque si uno quiere crear esa confianza, una mala reacción le va a crear miedo al niño, ¿verdad? Al hijo, y entonces van a esconder las cosas, no lo van a querer contar. Entonces eso creo que es muy, muy importante. Ana Ruth, como si nada, Se nos fue el ha tiempo. pasado el tiempo, pero durante esta hora usted dejó, al igual que su mamá y su hermano, dejó mucha información, como decía un amigo mío, ¿verdad? Perlas de sabiduría. A mí me causó bastante impacto la historia que tiene para contar de lo financiero, ¿verdad? Porque eso es algo en este mundo, ¿verdad? Algo para algunas personas es fundamental y esencial. Para nosotros los cristianos lo esencial es Dios, ¿verdad? Y a través de Él vienen todas las cosas. Pero usted puntualiza en algo que también es importante, ¿verdad? Los sentimientos de uno, angustias, tanta cosa que puede pasar uno por ese momento. Pero creo que usted lo simplifica y lo ejemplifica bien, diciendo que ustedes pasan esa prueba gracias a que se aferran a Dios, ¿verdad? Y la oración nunca para. Y lo otro que no lo mencionaba yo, que también me llamó la atención, es que usted menciona y dice que hay que buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, eso Uh-huh. lo dejo también ahí para las personas que están pasando por esto o que tal vez ahorita no lo ven y en un futuro pasen por esta prueba, ¿verdad? Recuérdense de estas palabras que escucharon en este video, ¿verdad? Aferrarse, buscar ayuda, la oración, y con la fe todas las cosas llegan en el tiempo perfecto, ¿verdad? Creo que eso Así es es. lo importante de esto que usted acaba de decir. Eh, Muchas gracias, Ana Ruth, por el tiempo. Esperemos que en un futuro tengamos la oportunidad, ¿verdad?, de estar en contacto nuevamente en este programa. Eh, Quisiera también tener una charla, una plática ahí con Rick, porque creo que con lo que usted acaba de mencionar, yo quiero hacer un par de programas enfocado en eso, ¿verdad? En lo secular, y creo que él Uh-huh. tiene un ejemplo, una historia eh, muy impactante que contar, ¿verdad? Decir que él explique qué cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a estar ahí en contacto. Le dejo Perfecto. si quiere decir ahí unas palabras para despedir el programa. No, muchísimas gracias. Le agradezco por la oportunidad. Al final es recalcar que ha sido la gracia y la misericordia de Dios, no que yo sea alguien especial.
he cometido errores y muchos en el proceso, ¿verdad? Más sin embargo, el arrepentirme de corazón, ¿verdad? Igual no es que nunca tuviéramos mala relación con mi mamá o mis papás, o que no hubiera un roce o que todo fue vida. Hubieron cosas, pero gracias a Dios igual volvemos a caer en la misericordia de Dios, ¿verdad? Y a pesar de la distancia y todo, somos unidos y todo. Y mis papás también crearon una cosa más que nos inculcaron, es el valor de la amistad. Y por esa amistad que nosotros tenemos, que viene de mis papás, ¿verdad? Está permitiendo que hoy usted y yo podamos platicar entre amigos y podamos tener esa confianza, ¿verdad? Entonces le agradezco por haberme tenido aquí, que Dios lo bendiga y muchísimas gracias. Así es, igualmente, Ana Ruth, saludos ahí a todos y amigos. Muchísimas nos estamos viendo gracias. la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.